Hola, ¿cómo están? A la par de las elecciones presidenciales, los uruguayos acudirán a las urnas también para votar en el plebiscito sobre seguridad social. ¿Pero qué implica esto en esta nación? Hoy vamos a analizar el impacto y los intereses que se tocan. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos por ello a desplegar nuestro mapa e identificar datos claves para entender todo este panorama. Uruguay, consulta por la seguridad social. Vamos a identificar a esta nación suramericana ubicada en la parte oriental del Cono Sur. Limita con Brasil, Argentina y sus costas son parte del Océano Atlántico. Recordemos que esta es una nación caracterizada por su agroexportación con alrededor de 3,5 millones de habitantes. El 27 de octubre, la nación latinoamericana irá a las urnas con un padrón electoral de más de 2,700,000 personas habilitadas para elegir la presidencia, vicepresidencia y renovar además el poder legislativo. Además se va a efectuar este proceso. El plebiscito, uno que impulsa la habilitación de los allanamientos nocturnos y el otro que propone reformar el sistema de seguridad social, en el cual se centra nuestra atención hoy en el mapa. Este es un foco político actual en el Uruguay. La ley electoral establece que se debe ganar la consulta popular con el 50% más uno para aprobar cualquier reforma constitucional. Vemos en nuestra pantalla en el mapa las papeletas aprobadas para el plebiscito. La blanca será la de la consulta sobre seguridad social y la de color amarillo plantea los allanamientos nocturnos. Sumamos más datos para contextualizar este panorama político en el Uruguay. Este plebiscito sobre seguridad social fue impulsado por el PIT-CNT, la Central de Trabajadores de Uruguay. Vemos en la fotografía superior a sus líderes que demandan establecer la edad mínima de retiro de 60 años, es decir, volver a esa edad de jubilación. La equiparación también entre el salario mínimo y la jubilación mínima, la eliminación de empresas que administran los fondos de ahorro de pensiones y eliminar el lucro de las jubilaciones y pensiones. La idea de este plebiscito responde a la reforma jubilatoria aprobada el año pasado por el gobierno, que ha aumentado la edad de retiro de 60 años a 65 años. Este es un tema neurálgico también. Y la extensión de los fondos individuales de pensiones y todos los nuevos trabajadores que ingresen a este sistema. Hay reacciones en torno a esto, porque desde el Ejecutivo, desde el presidente Luis Lacalle Pou, a quien vemos en la fotografía inferior, está haciendo una campaña bastante amplia. ¿Para qué? Para que la gente no acuda a votar favorablemente por este plebiscito. La pregunta es ¿por qué? De esto y más hablamos con nuestro invitado. Nos acompaña el analista experto también desde el Uruguay, es secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Juan, qué gusto tenerlo con nosotros en el mapa. Gracias por atendernos la llamada. Por favor, gracias a ustedes y el gusto es nuestro. Juan, ¿qué realmente está en disputa? ¿Qué está en juego en el Uruguay bajo este paraguas de seguridad social? Los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores estén en edad productiva o ya hayan cesado de ella y estén ahora acogidos a la ley de jubilación o de pensiones, es uno de los elementos fundamentales por la cual estamos defendiendo la participación del electorado uruguayo con la papeleta por el sí en estas elecciones nacionales. Sucede que este gobierno ha introducido cambios, que ha generado cambios a partir de tomar el tema del derecho a la protección social como un costo, lo ha denominado así públicamente, ha colocado que sale muy caro la protección social y por lo tanto a partir de ahí la coalición gobernante ha marcado un debate, ha generalizado la discusión, ha colocado en la tema pública el tema de los cuantiosos costos que tienen del Producto Bruto Interno, de rentas generales, a los efectos de la cobertura en materia de seguridad social. Y al final de ese debate, de esa discusión, introduce un proyecto de ley que es aprobado porque tienen mayoría en el Parlamento, en la cual establecen algunos cambios que van todos en prejuicio de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados y de los pensionistas. Esto es, si lo tomáramos de la misma manera que ellos han generado el debate, trasladan para que los costos de una reforma de la seguridad social la paguen solo los trabajadores, solo las trabajadoras, a tal punto
que hay 3 cambios muy sustanciales para ello, algunos de ellos más importantes que el otro, pero el tema de que a partir de este momento los jóvenes trabajadores y trabajadoras, para poder acceder a una jubilación, van a tener que trabajar 5 años más en forma obligatoria, o sea, están obligados las generaciones futuras a trabajar hasta los 65 años de edad. Por lo tanto, eso hace que van a aportar 5 años más a la seguridad social y lo hacen que sea obligatorio para los fondos de ahorros previsionales, es decir, una entidad financiera privada, no el Estado, que se quedaría con parte del aporte de los trabajadores y de las trabajadoras, generando al final una ecuación que económicamente los resultados son de perjuicio para los futuros jubilados, porque cobrarían aún menos que lo que están cobrando actualmente. Y a este punto creo que es clave, Juan, porque hay que entender qué intereses realmente están en juego en medio de esta disputa de seguridad social, porque no solamente hablamos de mejor condición o calidad de vida de una población que además mantiene latente un cambio real en el Uruguay desde hace años atrás. Sí, de hecho que el principal vocero, casi que uno de los principales constructores de este proyecto de ley que se terminó aprobando por mayoría el año pasado, es también uno de los principales actores de la reforma anterior que se hizo en el año 1996. En aquel momento yo incluso era militante sindical, era dirigente de nuestra central obrera. Nos opusimos a estos cambios porque ahí se crea la participación privada en materia de seguridad social, es decir, aquella contribución, el aporte que hace cada trabajador con su salario a fin de mes, lo administraba el Estado a partir de una entidad, una institución que se llama Banco de Previsión Social. Se crea a partir de esa ley 16.713 las AFAP, administradoras de fondos de ahorro previsionales, que comienzan a recibir parte de los recursos que aportan los trabajadores y a especular en el sistema financiero, en el mundo financiero con estos recursos. Por tanto, aún no ha ocurrido de que se estén pagando alguna jubilación que al menos se asimile al que pagaba el Banco de Previsión Social. Termina siendo pensiones muy menores y termina siendo también una especulación financiera muy fuerte, porque nos tienen acostumbrados que en los noticieros de nuestro país nos hablen de las cuestiones económicas, monetarias y financieras y te dicen allí que ha crecido, que ha perdido, que se ha especulado sobre los fondos que están previstos en la AFAP. Bueno, esto es un gran problema y es un gran problema además porque pierde la concepción para la cual las uruguayas y los uruguayos concebimos la seguridad social. Una seguridad que proteja en forma universal, solidaria, integral, con participación social de los distintos actores, cosa que aquí se estaría perdiendo. Anoche, en una actividad en el interior del país, ante el auditorio que nos hacían algunas preguntas, nosotros decíamos, nosotros estamos acostumbrados a que el trabajador joven aporte para los trabajadores más grandes. Estamos acostumbrados, hemos construido una concepción solidaria para que los trabajadores sanos aporten para los trabajadores que están enfermos. Es decir, ir trabajando con esa concepción de manera tal de que haya un reparto mucho más equitativo y no haya extrema pobreza al final del periodo productivo de las trabajadoras y de los trabajadores. Y este es un panorama muy complejo para un Uruguay que revela quizás su verdadero rostro y que esconde en los medios de comunicación. Sobre esta arista me va a gustar conversar con usted cuando regresemos de la pausa. Le pido que se mantenga en línea y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera, y lo colocamos en la pantalla del mapa, haciendo énfasis en lo que sucede en el Uruguay. Hay un paro de profesores que está ganando adhesión también en esa nación suramericana. Recordemos que esto marca un punto de inflexión también en ese país. Este paro convocado por el PIT-CNT para el 16 de octubre en Uruguay está ganando este importante apoyo, con la adhesión anunciada por el Sindicato Unido Nacional de la Construcción y sus anexos.
de los más aguerridos del movimiento sindical uruguayo. Esto resuelve acompañar la movilización a la que ha llamado el PIT-CNT en apoyo al paro resuelto por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria para los días 15 y 16 de este mes. El vicepresidente de FENAPES, José Olivera, reconocía que hay motivaciones políticas para llevar adelante esta medida. Por nuestro rechazo, decía, el proyecto ideológico que en materia de educación lleva adelante la coalición gobernante. Además, está denunciando que desde el año 2020 la educación media superior es el epicentro de los recortes de presupuesto decididos por el actual gobierno de Lacalle Pou. Olivera considera que se está vulnerando el derecho a la continuidad educativa a decenas de miles de estudiantes. Esa es la realidad del Uruguay. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de las fotografías. Lo que ven allí en la pantalla es la estadística de una consultora Equipos de Uruguay, que ha publicado unos resultados de una reciente encuesta de opinión pública sobre el plebiscito de la seguridad social. La postura sobre esta medida se mantiene dividida en 3/3. Vamos a revisar estos datos. 31% dice votaría a favor de la medida, 39% en contra y un 30% se mantiene indeciso. La consultora también sondea el nivel de desinformación. Aquí nos marcamos y centramos en este aspecto sobre el plebiscito. Más de 1 de cada 5 uruguayos, es decir, el 22%, no ha escuchado hablar del plebiscito. Otro 36% escuchó hablar de ello, pero no tiene una idea clara del tema. Y el 42% escuchó hablar y tiene claro de qué se trata. Según estos equipos, a mayor nivel de información es mayor el rechazo a esta iniciativa. Analizamos este escenario. Juan Castillo, esta es tan solo una de las encuestadoras que saca algún tipo de pronóstico de intención de voto. Pero aquí hay algo fundamental, la desinformación. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en el marco de este plebiscito de seguridad social, en medio además de una campaña abierta emprendida por el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, de que la gente no vote a favor? ¿Qué nos diría? Varias cosas, varias. La primera de ellas es que se me ocurre que por más que estemos rodeados de un mundo en el cual las redes sociales y el conjunto de los medios informativos parece ser una constante, hay cada vez más formas de comunicación, de información, en la cual pueden estar accediendo los distintos pobladores, los distintos compatriotas, y sin embargo cada vez más es profundo la gente que se desinteresa, que no entiende, que no comprende o que se confunde a partir de estas guerrillas de contradicciones que se manejan en los medios de comunicación. Ocurre también en nuestro país que hay una hegemonía, una suerte de hegemonía en los medios de comunicación que normalmente no responden a los intereses populares. Muy difícil en el Uruguay acceder desde el punto de vista del movimiento popular, de las organizaciones sociales o de los sectores minoritarios de izquierda, a la posibilidad en igual cantidad y en igual ámbito y en iguales derechos que la información oficial. Hay una hegemonía cultural e informativa que está bien identificada en el Uruguay, yo creo que en gran parte del continente del mundo también. Y hay una tercera cosa, que es el instrumento más importante, tal vez el más importante de ellos, siempre termina siendo la figura del mandatario, la figura del presidente o de la presidenta de la República en cualquier país. Y si el presidente de la República olvida por un instante que es el presidente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas, sean estos trabajadores jubilados, sean estos industriales, empresarios, productores, ganaderos, cuando deja ese papel de
lado y cuando olvida lo que dice la Constitución de la República, que marca claramente que en la participación electoral debe prescindir el presidente de la República, no debería participar, expresamente lo dice el artículo 77 de la Constitución en el inciso quinto, pero bueno, él frente a una consulta popular a partir de un plebiscito que se habilitó y en el medio de las elecciones nacionales del 27 de octubre, ha salido la semana pasada a hacer una conferencia de prensa que actuó, que funcionó como una cadena de radio y televisión, esgrimiendo argumentos que infunden miedo, que infunden temor, que trasladan preocupación, qué van a pasar con los fondos, qué va a pasar con la economía del Uruguay, se hunde el país, un desprestigio internacional. Bueno, contra eso nosotros no tenemos otra cosa que la militancia, que los hombres y mujeres, que los luchadores sociales, que la dirigencia política de izquierda, que salimos a militar y a tratar de informar y convencer a la mayoría que defienda su derecho a la seguridad social votando sí. Juan, y en medio de todo este contexto, con tanto descontento social que lo marcas tú, lo reseñan medios de comunicación, digamos así, alternativos a las posiciones del gobierno, claro está, con una campaña de miedo para que la gente no salga a votar en este plebiscito y no gane la propuesta del sí a esta reforma de seguridad social. ¿Qué futuro le espera entonces al pueblo uruguayo? Bueno, nosotros vamos a seguir hasta el último momento, hasta el último minuto, divulgando los contenidos de la papeleta, divulgando los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, divulgando las propuestas e iniciativas alternativas que tenemos, no dar la pelea por perdida, aún a pesar de las distintas encuestas que, como tú bien decías, una de ellas marca tercios. Hay otra encuesta que ha aparecido que nos acerca bastante a los partidarios del sí al 50%, y que volver a repetir que se necesita tener el 50% más uno de los votos habilitados, y esto entonces es un gran desafío que tenemos por delante. La alternativa, bueno, hay alternativas. Ejemplo, si nosotros no lográramos el objetivo el 27 de octubre, sin embargo la fuerza política Frente Amplio aprobó en su congreso el año pasado que luego de conquistar el gobierno, si logramos conquistar el gobierno para el Frente Amplio, el compromiso político establecido en el programa es que el 2 de marzo, al otro día de asumir el gobierno, se convocaría a un gran diálogo social con participación similar en iguales condiciones de los sectores productivos, los sectores económicos, de los trabajadores, de las trabajadoras, del sector empleador, de la Universidad de la República, de manera tal de consensuar un proyecto de ley que reforme esta seguridad social y no lo haga tan perjuicioso para una sola de las partes, porque en el Uruguay además hay que agregar que cada trabajador y cada trabajadora aporta el 15% de su salario para la previsión social y el sector empleador aporta solo el 7,5%. Entonces hay varias desigualdades, hay varias razones que nos impiden a que la lucha es justa y que ojalá que logremos el objetivo. Me gustaría compartir contigo un otro escenario, no alejándonos de la política interna, pero que sí se refleja en su política exterior. Veamos nuestra leyenda. Cristian Mirza es miembro de la Coordinadora por Palestina en Uruguay y este es su pronunciamiento, por cierto, el 7 de octubre del 2024, cuando en esta nación suramericana se desarrollaba una gran marcha en apoyo al pueblo palestino. Esto es lo que mencionaba, las sucesivas abstenciones de Uruguay en Naciones Unidas a los intentos de cuestionar el accionar de Israel nos colocan del lado de los victimarios. Juan, este no es un dato menor porque Uruguay ha mantenido no solamente un silencio, sino también una complicidad directa con Tel Aviv, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Más de 42,000 palestinos han sido masacrados desde el 7 de octubre del 2023. La mayoría de ellos son mujeres y niños. ¿Qué desnuda esta realidad y posicionamiento de un país que también le ha apostado a lo largo de estos años a una desintegración regional?
Sí, es preocupante. El cambio en la orientación de la política del Uruguay en marco de las relaciones internacionales es otro signo preocupante también que manifiesta la coalición gobernante actualmente por fuerzas políticas que se expresan o se colocan ideológicamente a la derecha en nuestro país. Vamos a retomar con usted, Juan, mientras coloca, por favor, su teléfono en silencio para poder entender su análisis respecto a este punto. Ahora sí, lo volvemos a retomar. ¿Nos escucha? A ver, ¿ahora? Ahora sí, perfecto. Bien, decíamos entonces que es preocupante para nosotros, ha resultado preocupante durante toda la gestión algunos cambios en materia de las relaciones internacionales en nuestro país. Por hechos como el que tú indicabas, por la demanda que tenemos los sectores políticos de izquierda, los sectores sociales, yo creo que la inmensa mayoría de nuestra población que se expresa siempre a favor de la paz, a favor del respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, en la no intromisión a veces en los asuntos de Estado también de otros países como lo ha hecho este gobierno en nuestro propio continente. Entonces, son elementos que se suman a esta preocupación y que generan acciones solidarias y de movilización del movimiento popular como esta que hacían referencia ustedes del pasado 7 de octubre, que nuevamente la inmensa mayoría de los sectores sociales de nuestro país, las distintas organizaciones, nos convocamos y nos movilizamos en favor efectivamente de la paz y de que cese el fuego, de que se respete la decisión de la ONU y que efectivamente se condenen las agresiones que se están llevando en distintas partes del mundo con varios pueblos inocentes, como en el caso también de la Franja de Gaza. Pero ¿por qué embargar no solamente la soberanía del Uruguay, sino también marcar una postura muy entreguista a estos lineamientos de Israel y del propio Estados Unidos? ¿A qué precio lo hace la calle Pou sobre la población uruguaya? Bueno, vaya a saber cuáles son las preocupaciones, vaya a saber cuáles son los compromisos. No es el nuestro, esa no es el sentir, estimamos nosotros que es la mayoría de nuestro pueblo, pero bueno, es efectivamente lo que tú relatas, es el acontecimiento que ha llevado adelante durante este periodo de gestión del gobierno de coalición. Gracias, Juan Castillo, por habernos atendido la llamada y haber compartido con nuestros televidentes del mapa su análisis y su visión. Gracias, Juan, por su tiempo. Abrazo para todos ustedes. Ahí estaba Juan Castillo analizando el impacto que tendrá el plebiscito de seguridad social en medio de una campaña de miedo, digo con precisión y desprestigio, que encara el propio gobierno a la cabeza de Luis Lacalle Pou en medio también del desarrollo de elecciones generales. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Cambio. Desde hace mucho tiempo que el pueblo uruguayo está buscando un cambio en el manejo del país y de las políticas, sobre todo sociales, apuntando a que la edad de jubilación vuelva a ser de 60 años y no 65 como en la actualidad, y que se equipare el retiro mínimo al salario debido a esta crisis social. Este es un tema no resuelto y está en juego también en el marco de esta disputa interna de una política que vira más hacia los intereses de transnacionales y también alineados con lo que sucede en Estados Unidos e Israel. 2. Desinformación. Según últimas encuestas, ha caído la intención de voto en el plebiscito sobre seguridad social y esto se debe a la desinformación y es parte además de una estrategia que maneja el gobierno en ese acaparamiento del monopolio de los medios de comunicación, porque el Ejecutivo se rehúsa a este plebiscito, ya lo desahuciado antes de su votación, emprendiendo una campaña abierta para que no se acuda a votar, lo que desnuda el miedo ante una consulta que lo adversa y lo hace de frente. Palestina, como tercer punto, la no condena del genocidio que comete Israel hacia el pueblo palestino lo convierte en cómplice de sus delitos de lesa humanidad. Uruguay no solo se posiciona del lado del sionismo, con ello revela su accionar contra la región apoyando esa desintegración para beneficiar a las grandes transnacionales y apuntando también a otras naciones de América Latina y el Caribe. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.